Bueno, buenos días. Mi nombre es Ricardo Kevin Hernández Cruz, soy doctorando de la Universidad de Las Palmas y el título de mi tesis es La arquitectura del poder, las instituciones insulares y autónomas, análisis de los casos de Gran Canaria, Tenerife y Madeira. El título todavía está sujeto a variaciones en consensuación con mis tutores. Mis tutoras serían María de los Reyes Hernández Socorro y Margarita Rodríguez González en la Universidad de Las Palmas, en la Universidad de La Laguna. Bueno, ¿qué es importante en esta tesis? Estas cuatro palabras: poder, arquitectura, instituciones e insularidad. ¿Por qué? Porque la arquitectura del poder siempre ha marcado un hito en las ciudades, porque sirven de referencia, sus edificios sirven como referencia para los ciudadanos, tanto como orgullo, como referencia de esos propios poderes que se asientan y tienen consolidación en la propia sociedad y demuestran su poderío y hegemonía a través de sus propios edificios. En esta tesis se trabajarán los edificios de los cabildos insulares de Gran Canaria, Tenerife, la sede del gobierno, el gobierno regional de Madeira, y el Parlamento de Canarias y la Asamblea Legislativa del Gobierno de Madeira. Aquí vemos en estas imágenes el Cabildo de Gran Canaria. Es una obra de Miguel Martín Fernández de la Torre. El proyecto de Miguel Martín Fernández de la Torre. El Cabildo no tenía sede propia. Cuando en 1912 se declara la ley de Cabildo, lo importante de la ley de Cabildo es que afianza el poder insular frente al poder regional. Hasta ese momento, hasta 1912, había una provincia única en Santa Cruz de Tenerife. La burguesía de Las Palmas de Gran Canaria pedía mayor importancia y mayor peso político para que Tenerife no se llevara, no fuera el eje polarizador del archipiélago. En un principio no gana la batalla la burguesía de Las Palmas, pero sí consigue que el poder insular esté más repartido y tenga más autonomía. Habrá que esperar a 1927, cuando se proclama la división de las provincias de Las Palmas y Santa Cruz. Bueno, el Cabildo de Gran Canaria no tenía sede hasta los años 30. El Cabildo encargará al arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre el diseño del nuevo edificio. Hasta ese momento, como no tenían sede, fueron cambiando de establecimientos. Primero tuvieron sede en el Ayuntamiento de Las Palmas y luego se fueron cambiando de edificio. Hasta los años 30, Miguel Martínez Fernández de la Torre diseña el edificio de estilo racionalista. ¿Por qué? Porque era el estilo arquitectónico que imperaba en la época. También se quería buscar por parte del Ayuntamiento una arquitectura que rompiese con lo establecido, que fuera moderna, que se estableciese, que marcara un hito. Hay que tener en cuenta también que el Cabildo de Gran Canaria comienza sus obras durante la República y no para la construcción del edificio durante la Guerra Civil, siendo inaugurado durante los años 40 ya en la dictadura franquista. Si vemos el edificio de estilo racionalista, ha cambiado en la actualidad con la última reforma de Alejandro de la Sota. La entrada original estaba por el lado lateral, mientras que en los años 40 y 50 se decía que era más cómoda la entrada por el centro y se hace la escalinata por el centro para que se entrara. En la última reforma de Alejandro de la Sota, el Cabildo, la Corporación del Cabildo en su momento, quiso recuperar esa entrada lateral, la entrada original. El Cabildo de Santa Cruz de Tenerife se sitúa en la Plaza de España y tiene un estilo clasicista. Es del arquitecto Enrique Marrero Regalado y utiliza el orden gigante, combinando las columnas gigantes, el orden gigante de columnas, y un estilo muy clasicista en ventanas y en la torre. Es importante tener en cuenta también la utilización de la torre como eje referencial en la vida de la ciudad a través de los relojes que marcan la vida. Luego el Parlamento de Canarias, que era la antigua sede de la Sociedad Filarmónica de Santa Cecilia en Tenerife, y luego el Gobierno de Canarias, tras la muerte de Franco y el establecimiento de la comunidad autónoma, buscan una nueva sede. La sede era ya muy antigua y por eso se cogió, era un edificio grande, de buenas dimensiones,
que podría albergar la nueva sede. Se reformó, se mantuvo el edificio primigenio, pero se añadieron casas anexas para la utilización de usos administrativos. Y por último vemos aquí la Asamblea Legislativa de Madeira, que sería el homónimo al Parlamento de Canarias. El edificio se sitúa en la Alfándega Nova de Madeira, que era el nuevo edificio de la Alfándega. La Alfándega es aduana en portugués. Entonces, la antigua Alfándega estaba en el núcleo original en Santa María de Callao, que era el primer núcleo original de Madeira. Pero la ciudad fue creciendo y se expandió hacia el Campo do Duque, que es la zona donde se encuentra el edificio actual. El edificio más antiguo data del siglo XVI. El edificio ha cambiado, ahora muestra unas ventanas pombalinas con una puerta enmarcada en piedra, y el arquitecto que reformó el edificio y creó el nuevo edificio de la sede de la Asamblea fue Raúl Chorao Ramallo, que era un arquitecto portugués que durante los años 40 el Estado Novo, que era la dictadura de Salazar, cuando estaba en el poder, quiso cambiar la ciudad y embellecerla y crear nuevos edificios, y se le encargó a este arquitecto que creara este nuevo edificio. Esto ya en los años 80. Raúl Chorao Ramallo reforma el edificio, manteniendo el edificio clásico y adaptando a las nuevas funciones administrativas, y crea este nuevo edificio de forma semicircular de hormigón, que tiene una cubierta cristalada. Lo importante de este edificio, que tiene una cubierta jardinada aparte, que lo que hace es incluir la arquitectura con la naturaleza. Esto lo veremos también más adelante en la sede presidencial de Santa Cruz de Tenerife. La estructura. Bueno, tendremos la introducción, la filosofía del poder y su externalización. Esto quiere decir cómo el poder establece sus edificios a través de emblemas, escudos en los edificios principales, y cómo intenta mostrar su hegemonía hacia la sociedad. Consulta de fuentes primarias y secundarias, comparativa entre ambos archipiélagos, Cabildo Insular y Gobierno de Madeira, y sedes presidenciales del Gobierno de Canarias, Parlamento de Canarias, Asamblea Legislativa de Madeira. Simbología del poder, catalogación de bienes inmuebles históricos relacionados con el poder, conclusiones y apéndices. En los apéndices se incluirán también dibujos que he realizado durante mi estancia en Madeira. Por problemas técnicos no he podido incluirlo actualmente en este PowerPoint, pero he dibujado los edificios principales del poder, como la Quinta Villa o Quinta das Angustias, que es la sede presidencial del Gobierno de Madeira, la Asamblea Legislativa y la antigua Misericordia de Funchal, que ahora veremos. Objetivo: identificar y catalogar el patrimonio arquitectónico de los distintos organismos de poder insular y regional en los casos analizados. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el poder insular, por una parte, se establece con unos edificios nuevos en Canarias, que lo que intentan es crear un mito en la ciudad, mientras que, por ejemplo, en Madeira se reutilizan edificios antiguos. Ahora lo veremos más adelante. Analizar y estudiar los archivos cabildicios de Tenerife y Gran Canaria, del Gobierno de Canarias y del Gobierno de Madeira. Esto se ha ido ya realizando para encontrar mapas, planimetría de los edificios, recortes de prensa, etc. Comparar detalladamente entre las instituciones de poder y su patrimonio arquitectónico. Estudiar la influencia de dichas construcciones en la fisionomía de las ciudades en las que se encuentran ubicadas y que se convierten en símbolos. Esto es importante porque un edificio de poder también marca, como dije antes, la ciudad. Se convierten como símbolos y mitos de la ciudad. Otro objetivo también es cómo evolucionan los edificios a lo largo de la historia. Fueron creados en un momento de una forma, pero a lo largo del tiempo las nuevas necesidades han ido quedando obsoletos y han tenido que reformarse y ampliarse para las nuevas atribuciones administrativas. La fuente primera consultada ha sido los archivos históricos de los cabildos insulares de Gran Canaria y Tenerife, el archivo del Parlamento de Canarias, el archivo de urbanismo y ayuntamiento de Tenerife y Santa Cruz, el archivo regional de Madeira. La hemeroteca Hable es importante para saber cómo repercutió las reformas que, por ejemplo, se llevaron a cabo en el Cabildo de Gran Canaria, y las críticas o
críticas o cuestiones a favor sobre sugerencias. No me salía la palabra, muchas gracias. Sugerencias que se llevaron a cabo para la reforma o no de los edificios. Y la fototeca de la FEDAC. La fuente secundaria, bibliografía sobre todo, se ha consultado en la biblioteca del Centro Atlántico Arte Moderno, la biblioteca del Centro de Estudios de Historia del Atlántico, en Funchal, la Biblioteca Pública y Municipal de Funchal, y la Biblioteca Universitaria de Las Palmas, La Laguna y Madeira. Aquí vemos los edificios en estudio. Este es el plano original de Enrique Manuel Regalado, donde vemos la torre y la fachada que da hacia la avenida marítima de Santa Cruz. En la parte de abajo vemos la planimetría de lo que es el edificio del Parlamento, el original y la reforma que se le hizo atrás. Al otro lado vemos la Asamblea Legislativa, donde vemos la alfándega nova, como les dije antes, que es de la época de Manuel I. En 1501, cuando se convierte la ciudad de Funchal, se eleva la ciudad de Funchal a la categoría que tiene actualmente, el rey don Manuel I quiere crear una nueva ciudad. Entonces pasa el centro histórico de Santa María de Callao hacia la zona del Campo de Urusque, donde se crea la catedral, la antigua Misericordia de Funchal y los edificios nobles de la administración pública. Aquí vemos uno de ellos. Y la Quinta Villa o Quinta de las Angustias, que es una casona del siglo XVI que se ha ido reformando con el tiempo. Tiene una capilla de estilo renacentista, muy clásica, muy sobria, y actualmente es la sede presidencial del gobierno de Madrid. Aquí vemos la antigua Misericordia de Funchal, que era un hospital de caridad donde se recogían los enfermos, personas pobres. En 1910, con la Primera República, se lleva a cabo la separación de bienes de Iglesia-Estado y muchos edificios que pertenecían a la Iglesia pasan al Estado. En 1920, la Junta General, que se crea en 1830, más o menos, 1840, en Portugal, lo que quiere es descentralizar el poder y se crean las juntas generales, juntas generales de cada zona. Madeira queda incluida dentro de islas adyacentes, junto con Azores, y se crea la Junta General, que se tendrá las atribuciones del poder insular. Y la Junta General toma como edificio principal la antigua Misericordia. Y también en los años 40 se amplía el edificio, la antigua Misericordia, creando este nuevo edificio que vemos al lado, de estilo muy moderno, con 4 arcadas, no llegan a ser arcadas, ventanas enmarcadas muy altas. En la parte de abajo vemos la reforma que se llevó a cabo a partir del año 2000 de Alejandro de la Sota, en donde vemos que se ha ampliado el edificio para las nuevas funciones que se han llevado administrativas, etcétera, porque ya el edificio estaba muy obsoleto, era pequeño. Y aquí vemos la sede presidencial del gobierno de Canarias en Tenerife. Es importante también porque la zona de terrazas es una terraza jardinada que quiere incluir la naturaleza. Bibliografía. Se han hecho muchos trabajos sobre estos edificios, pero no hay un trabajo exhaustivo comparativo entre todos los edificios del poder de ambos archipiélagos. Hay muchas monografías sobre el Cabildo, sobre los edificios del Cabildo, edificios de usos múltiples, etc. También es importante destacar la obra de Ruy Carita, de la Asamblea, que tiene una obra de la Asamblea Legislativa que trata sobre todo el edificio, y la obra de Manuel Gaspar Freita, un historiador del arte de Madeira, que trabaja la obra de Raúl Choral Ramallo. En Canarias podemos encontrar varios libros de Darias Príncipe, el Parlamento de Canarias, y obras importantes como el de Manuel Ramírez Muñoz, que es Historia del Cabildo Insular, para centrarnos en el contexto histórico en que se desarrolló el edificio. Y no quiero hacer hincapié en que este estudio es un estudio comparativo detallado, y además se busca una interpretación de los nuevos edificios, de cómo evoluciona el poder, cómo el poder intenta crear unos edificios que muestren su poderío, su hegemonía. Y con esto acabo. Muchas gracias por su atención.